Buenos días, Dios te bendiga, amado hermano que me estás escuchando a través de la radio Juan 15:16. Te habla tu pastor y amigo Carlos Alberto Núñez Maestre. Quiero decirte una cosa: Cristo te ama bastante. El Rey de Reyes y Señor de Señores te ama. Y sabes, el Señor me regaló una palabra para ti en este día que se llama: la palabra de Dios no regresa vacía. Quiero leerte lo que dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 55, versículos del 10 al 11. Dice la palabra del Señor: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Escúchame bien, dice, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. En tiempos bíblicos, para hacer andar a los animales de tiro y dirigirlos, se usaba un aguijón, o sea, una vara larga que solía tener una punta de metal en un extremo. ¿Qué sucedía si el animal resistía tercamente los puyazos y golpeaba el aguijón? En vez de librarse de él, solo conseguía hacerse más daño. Mateo capítulo 24, versículo 35, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Isaías 40, versículo 8 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 59, 21 dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. La primera razón por la que la Biblia es la palabra de Dios y que no regresa vacía es porque, primero, con solo leerla, aunque todavía no sea entendida, estará guiando a su lector hacia la fe salvadora en Cristo. Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 31 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Hay una historia en el libro de los Hechos de los Apóstoles que nos presenta esta realidad. Se trata de un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Hechos 8:27. No era un descendiente de Abraham, por lo que de ninguna manera era parte del pueblo de Dios. Su cultura etíope no le enseñaba del Dios de los israelitas, pero se ve que este hombre había tenido el interés de investigar, no sé si hasta de los dioses de otras naciones y religiones, pero en el marco de la narración que Lucas nos presenta, este etíope ya estaba convencido del Dios de Israel, el único Dios vivo y verdadero, pues dice su historia que había venido a Jerusalén para adorar. Lo interesante del caso es que no sé de dónde lo obtuvo, si desde Etiopía o si en Jerusalén durante su estancia para adorar, pero ahora que ya estaba de regreso a Etiopía, traía con él tampoco sé si todo un rollo del libro del profeta Isaías o si solamente traía una fracción de tan grandísimo rollo, lo cual venía leyendo aun cuando no entendía lo que esto significaba. El relato
nos dice que el evangelista Felipe recibió instrucción del Espíritu Santo de Dios para que se acercara al carro en el que este hombre viajaba de regreso a su tierra. Pronto, Felipe y el etíope se encontraban conversando y en la conversación surge la pregunta de Felipe: ¿entiendes lo que lees? El etíope le dijo al evangelista: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Lo que observamos en la historia es que el etíope simplemente estaba leyendo, pero mientras leía, Dios estaba produciendo en él un interés genuino y salvador por la verdad. Es verdad que ni siquiera estaba entendiendo la sagrada lectura, pero el Espíritu Santo de Dios estaba operando en él para que tuviese un mejor entendimiento de la lectura. Dios le envió al evangelista Felipe y muy pronto este hombre estaba entendiendo la verdad esencial de toda la Escritura y expresó creer en el Cristo de la palabra de Dios. Tenemos el proyecto de entregar por lo menos 100 Biblias en 100 hogares donde sus integrantes no tienen una Biblia, donde quizás nunca en su vida se interesarán en comprarse una, pero en realidad la necesitan. Quizás alguien diga que es un desperdicio de dinero y de esfuerzo, que nadie lo va a leer y que si la leen no la van a entender. Hermano que me estás escuchando, hermana que me estás escuchando, no te preocupes. Dios sabe usar su propia palabra. Él, por medio de su Espíritu Santo, como lo hizo con el etíope, sabrá dar el resultado de nuestro trabajo de llevar su palabra a toda criatura. Como lo hizo con Felipe, sabrá a quién enviar para que dicha palabra sea entendida, creída y obedecida en esos hogares. No dudes en donar desde 1 hasta 5 o más Biblias. La gente necesita la palabra de Dios en su hogar. Tú puedes ser el medio que Dios usará para que su palabra sea conocida en un hogar por toda una familia. La segunda razón por la que la Biblia es la palabra de Dios que no vuelve vacía es porque es poderosa para transformar la vida de una persona por más complicada que ésta sea. En una reflexión llamada El Hechizo, publicada en el portal de radio en internet denominado Radio Cristiana CBC La Voz, se relata que un indígena acudió muy afligido a un misionero porque su perro había devorado algunas hojas de una Biblia que le había sido regalada pocos días antes por la misión. No se preocupe tanto por la pérdida de una Biblia, le dijo el misionero, pues fácilmente podemos conseguirle otra. No es eso, respondió el indígena. No se trata del libro, sino se trata de mi perro, que era un magnífico cazador. Ahora, ¿cómo voy a dar de comer a mi familia? ¿Qué quiere decir?, preguntó intrigado el misionero. Se lo explicaré, dijo el indígena. Yo he visto muchos casos de gente que ha venido a la misión y por el hechizo de este libro, o sea, el hechizo de la Biblia, los que antes eran guerreros y pendencieros se han vuelto mansos como corderos y ya no quieren pelear ni matar a nadie. Si mi perro ha caído bajo el hechizo de este libro, ¿se volverá también manso? ¿Y cómo voy a hacer para atrapar la caza? El misionero le explicó que el hechizo no consiste en comer, sino en creer y aceptar las enseñanzas del sagrado libro. Si bien es cierto que no se trata de ningún hechizo, el argumento de este nativo y su declaración de lo que había visto en otros nos muestra que la palabra de Dios tiene poder cuando es aceptada y se busca obedecerla con humildad. De nuestra historia bíblica del libro de los Hechos de los Apóstoles, como ya mencioné en el punto anterior, surge la pregunta: ¿cómo un hombre que vive en medio de personas de toda una nación pagana e idólatra como la era Etiopía pudo pensar en adorar al único Dios vivo y verdadero? En los tiempos bíblicos, eso solamente ocurría cuando uno ha tenido algún contacto con la palabra revelada de Dios
hablada, ya sea por medio de un profeta o de un apóstol de los tiempos bíblicos, o por medio de un rollo o pergamino de las Sagradas Escrituras, o por medio de una visión o sueño especial y personalizado. Lo mismo ocurrió con los magos de Oriente, que cuando hubo nacido Jesús, vinieron en busca de él diciendo que su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Eso está en Mateo 22, 2. ¿Cómo supieron de su estrella? Sin duda que en los lugares lejanos de donde ellos venían, alguna vez llegó, ya sea por tradición oral o mediante copias de los escritos de Moisés, una pequeña frase profética que dice: saldrá estrella de Jacob. Eso está en Números capítulo 24, versículo 17. Pequeña pero poderosa frase que cambió la vida de aquellos personajes y los hizo viajar miles de kilómetros para venir a adorar y traer sus presentes a Jesús, el Hijo de Dios, cuando humanamente era un recién nacido. Pablo era un bravucón que perseguía a los discípulos de Jesús para encarcelarlos e incluso para procurar su muerte. Pero en un encuentro personal con Jesús, donde inicialmente, tras escuchar solamente breves palabras salidas de la boca de Jesús, que personalizadamente le dijeron: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso está en Hechos capítulo 9, versículo 4. Y tras escuchar: yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos capítulo 9, versículo 5, parte B. Eso fue suficiente para dejar de hacer su propia voluntad y comenzar a hacer la de Jesús. Pues desde ese preciso momento le dijo a Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Está en Hechos 9, versículo 6, parte A. Por más complicada que sea la vida depravada del ser humano, la palabra de Dios es poderosa para rectificar esa vida, es poderosa para restaurar esa vida. Amados hermanos, la Biblia es la palabra de Dios que no vuelve vacía donde quiera que sea leída, donde quiera que sea predicada, donde quiera que sea enseñada, memorizada, etc. Siempre producirá resultados para la gloria de Dios. Incluso en estos momentos, la palabra de Dios que leímos y escuchamos directamente del texto bíblico producirá en cada uno de nosotros algún resultado favorable y personalizado para nuestra vida. Incluso este mensaje no volverá vacío, sino que hará en ti lo que Dios quiere que su palabra realice, y esto no depende de mí, que soy solamente un instrumento en las manos de Dios, sino que depende de Dios, quien dice: mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envié. Por eso, insisto, es importante que leamos la palabra de Dios, no solamente en el culto, sino también en nuestras casas, solos o con nuestra familia. Es importante escuchar la predicación de la palabra de Dios, y vale la pena que hagas tu aporte para adquirir Biblias, para distribuir en los 100 hogares de los alrededores de nuestra congregación. La tercera razón por la que la Biblia es la palabra de Dios que no vuelve vacía es porque limpia el corazón del ser humano por más pecaminoso que éste sea. La noche durante la última cena de Pascua de Jesús y sus discípulos fue una de las noches en las que aprovechó reiterarles las enseñanzas que les compartió a lo largo de aproximadamente 3 años y medio. Era algo así como una reunión de graduación. Entre su discurso dirigido a ellos, Jesús dijo, entre otras enseñanzas: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan capítulo 15, versículo 3. Esta frase de Jesús
es muy reveladora en cuanto al efecto de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús es la boca de Dios con la cual se pronunciaron palabras divinas y de salvación eterna, jamás antes escuchadas por la humanidad. Jesús les afirma que el efecto de la palabra que les había estado hablando les había limpiado. No se refería a la limpieza del cuerpo o a la limpieza de los pies, pues eso lo harían con agua y jabón. Y a propósito de limpieza del cuerpo, esa misma noche tuvieron que lavarse con agua los pies que traían bastante sucios, pero lo que no podían lavar con agua eran sus corazones, pues solamente la palabra de Dios podía limpiarles esos corazones. Es en el corazón donde la palabra de Dios hace una limpieza de lo pecaminoso. Jesús les dijo que ese efecto limpiador de la palabra de Dios que Él les había hablado estaba ocurriendo en ellos, estaban siendo limpiados. Es más, ya estaban limpios por la palabra de Dios que Jesús les había hablado. Es lo mismo que está sucediendo con tu vida. Aunque tú aparentemente no te des cuenta de lo que está haciendo la palabra de Dios en ti, la palabra de Dios está haciendo en ti un efecto que es limpiar lo pecaminoso que tú tienes. Lo que está haciendo la palabra de Dios es que tú y yo seamos limpiados. Es más, ya estamos limpios por la palabra de Dios que Jesús nos ha mandado. En el Salmo 119, quien haya tenido la inspiración de escribirlo, hace en el Salmo una reflexión expresada en una pregunta que hace Dios diciendo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Salmo 119, versículo 11, parte A. Sin rodeos, sino de manera contundente, en pocas palabras da respuesta diciendo: con guardar tu palabra. Salmo 119, 11, parte B. Pero la palabra de Dios no hace su efecto solamente en jóvenes, sino en toda persona, sin importar su edad. Es posible que en su reflexión el salmista estaba pensando en las rebeldías que ensucian la integridad de un joven, que sin duda la palabra de Dios tiene el poder de limpiarle, pero también puede ser una realidad en personas de cualquier edad, cuando aceptan y viven obedientemente la palabra de Dios. Tú deseas ser limpiado de todo aquello que perjudica tu vida personal, espiritual y familiar. Solamente la palabra de Dios puede hacerlo en tu vida. El día de hoy tenemos registrados en la Biblia palabras antes habladas, ahora escritas, las palabras de y acerca de Jesús. En todo el Antiguo Testamento, la parte más grande de la Biblia también presenta a Jesús. Por eso los judíos que le criticaban les dijo a los judíos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, versículo 39. De manera específica, en los evangelios del Nuevo Testamento, pero también en la historia de los Hechos de los Apóstoles, en las epístolas apostólicas y en el Apocalipsis, se habla del mismo Jesús. Amados hermanos, la Biblia entera trata de Jesús, la boca de Dios, quien con su palabra y con su obra redentora limpia el corazón humano. Cada palabra de Él o acerca de Él que es leída, que es escuchada, que es creída, que es aceptada y obedecida, trae limpieza al corazón, de tal manera que no perdemos el tiempo, sino que lo estamos aprovechando. Cada vez que nos acercamos a la Biblia, es por eso que podemos afirmar que la palabra de Dios no vuelve a Él vacía, sino que hace lo que Él quiere para limpiar el corazón del ser humano pecador. Dejemos que la palabra de Dios limpie el pecado que pesa sobre nuestra vida. Como conclusión, para terminar, amados hermanos, hemos recordado que la palabra de Dios no es palabra incapaz, sino que es poderosa,
que cumple la voluntad de Dios en la vida de los seres humanos, que transformando su manera presente de vivir, enseñándoles eficazmente a glorificar a Dios, y que esa misma poderosa palabra de Dios es la única guía eficaz para conducir a los pecadores al conocimiento de la salvación y al conocimiento de la vida eterna que podemos obtener en Cristo Jesús. Por tal verdad y por la realidad con respecto a la palabra de Dios, debemos procurar leerla y aprenderla, así como proclamarla a los que no saben de su valor e importancia. Tú no te tienes que preocupar por pensar, lo que pasa es que yo no soy pastor, lo que pasa es que yo no soy maestro, yo no soy evangelista, yo no soy esto, yo no soy líder. Tú no tienes que preocuparte por esto. Lo único que el Señor quiere de ti es que tú le sueltes una palabra a toda la persona que el Señor ponga enfrente de ti, que el del resto se ocupa el Señor. Padre, yo te doy gracias, oh Dios, por esta palabra, Señor. Te doy gracias, oh Señor, porque yo sé que a través de esta palabra tú has impactado a muchas personas que están escuchando este mensaje a través de la radio, a muchas personas que van a escuchar este mensaje a través de las redes sociales, amado Dios. Padre, gracias porque, como dice tu palabra, Señor, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Padre, que nosotros podamos ser instrumentos en tus manos, oh Dios, para llevar la palabra, la bendita palabra tuya, Señor, a toda criatura que la necesite, oh Dios. Que nosotros podamos, oh Señor, ser esos hombres y mujeres, Señor, que tú estás necesitando, Padre. Tu palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, Señor. Que nosotros siempre tengamos la disposición de predicar tu palabra, Señor, de hablar de tu palabra, Señor, de soltar tu palabra, oh Dios, de hacer, Señor, lo que tengamos que hacer con tu palabra, Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, Señor. Tu palabra permanece para siempre, Dios. Padre, te doy gracias, Señor, porque con solo leerla, Señor, ya tú estás edificando nuestras vidas, Padre. Yo te pido, Dios, que a partir de este momento, Señor, todos los hermanos que están escuchando este mensaje, Señor, cuando lean tu palabra, Señor, el Espíritu Santo, Señor, le revele todo lo que le tenga que revelar, Señor, que los transforme, Señor, que los restaure, Padre amado, que los sane, Señor, que los liberte, oh Dios, Padre, y que ellos estén dispuestos a servirte a ti, Señor, a predicar tu palabra. Te doy gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores.